Buenas noches, queridos hermanos, y feliz martes, ¿no? Nuevamente estar aquí en este congreso. Estamos haciendo de oración, esta noche de oración, ¿verdad? Bueno, voy a invitar que antes de comenzar, que me acompañen los que puedan, doblegándose de rodillas para pedir la presencia divina del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por la vida y por la salud, por permitirnos aquí un grupo de tus hijos estar reunidos en tu casa de oración. Queremos pedirte, Señor, que esta noche seas tú quien pueda dirigir las palabras que voy a dar al compartir con los hermanos, que ayudes a que nos podamos poner todo esto en nuestra mente, en nuestro corazón y que podamos también aplicar en nuestra vida, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, bendice a los que están aquí presentes y también a los que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Muy bien, como ya todos han escuchado el versículo de introducción que se dio, me imagino que ya tienen en cuenta o en mente qué es la parábola que se va a hablar hoy día, ¿verdad? Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15. Como ustedes saben, estas noches se está estudiando las parábolas, ¿verdad?, de Jesús. El día domingo se estudió, ayer correspondientemente y hoy también. Esta noche voy a hablar de una parábola en particular, la cual titula en las Biblias El Hijo Pródigo, ¿verdad? Pero a mí me gustaría tal vez cambiar un poquito el nombre en este sentido y poner de título del Padre Amoroso o el Padre que perdona, que restaura. Y aquí esta parábola nos va a demostrar acerca del carácter de Dios. Un Padre que ama, que espera, que corre, que restaura. Y este mensaje llama a todo creyente a volver a casa, sea que esté lejos por rebeldía o por religiosidad. Y ya vamos a ver más adelante por qué está en este contexto. Y quiero comenzar haciendo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Alguna vez han sentido que fallaron de una manera tan grande que sintieron que no deberían ser perdonados? ¿Han tenido esa sensación? Yo creo que sí, algunas veces, muchos, ¿verdad? Sin ir muy lejos, yo quiero contar algo personal. Yo me recuerdo cuando era más joven, yo tuve un primer carro que mis padres me ayudaron, obviamente. Solo mi papá a mí me dijo, por ejemplo, vas a tener cuidado y que no lo choque, digamos, ¿no? Como cualquier padre esperaría. Y entonces uno a veces pasan cosas y tuve un pequeño accidente, ¿verdad? Entonces yo tenía mucha vergüenza y yo sentía que había fallado y defraudado a mi padre y no lo quería compartir con él, ¿verdad? O sea, mi primera reacción que tuve fue tratar de solucionarlo por mis propios méritos, como me imagino que cada uno ve la forma o la necesidad. Y bueno, recuerdo que algo así no se puede evitar, ¿cierto? Entonces, cuando él obviamente lo vio, lo notó, no fue aquello que yo me imaginaba que iba a pasar esa situación. Él me dijo, bueno, las cosas pasan, hay que tener más cuidado. Y yo, aliviado totalmente, digamos, ¿no? Entonces yo me he hecho cosas que decía, ya no lo fallé, ya no me puede perdonar. Esa situación es horrible, hermano. Es una situación que muy fea que no desearía que nadie pase. Pero bueno, hay momentos en la vida que uno sí puede estar en estos momentos, en estas situaciones, ¿verdad? Y volviendo aquí al tema, vamos a notar que hay personas que no están lejos del Padre, escuchen bien, no están lejos del Padre por maldad, ¿no?, sino por vergüenza. Y vamos a ver más adelante por qué. En este capítulo del Evangelio de San Lucas, Jesús él le gustaba contar, ¿verdad?, parábolas, historias a la gente que lo acompañaba, que lo escuchaba. Y aquí hace mención de 3 parábolas, ¿no? La primera habla acerca de la oveja perdida,
la segunda habla de la dracma perdida y bueno, la tercera es de la del hijo pródigo, ¿no? Y haciendo así un contexto generalizado, vamos a decir que en esta parábola de la oveja perdida, habla de aquel perdido que no sabe cómo volver, ¿verdad? En la de la dracma habla de aquel perdido que no sabe que está perdido, no se da cuenta, no lo percibe. Y en la del hijo pródigo, el tema de esta noche, habla de aquel perdido que decide volver. Entonces estas tres parábolas tienen mucha correlación. Y esto más que una parábola, más que una historia, vamos a saber que Jesús la hizo como una radiografía al corazón humano, al corazón de Dios que tiene para con los hombres, ¿no? Entrando ahora más a profundidad, ¿cómo y cuándo fue que Jesús contó esta parábola? Él lo hizo durante su ministerio en Galilea, Judea, en un momento en el cual los publicanos o los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a él para escucharlo. Y esto lo podemos ver en el primer versículo, ¿verdad? Y se acercaban a él, en Lucas 15, versículo 1, todos los publicanos y pecadores para oírles. Y el versículo 2 continúa diciendo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este es el pecador, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos buscaban cualquier oportunidad o momento para difamar a Jesús, ¿verdad? Entonces, estas parábolas eran una defensa del carácter de Dios y una corrección a la visión distorsionada que tenían los líderes religiosos de aquella época, ¿no? Acerca de los pecadores y del perdón divino. Y si hablamos de qué pasaba socialmente en aquel tiempo, vamos a saber que los fariseos y los escribas eran considerados los líderes espirituales, eran los guardianes de la ley. Y ellos, por ende, veían a las demás personas, como en este caso a los pecadores, a los publicanos mismos que eran judíos, que cobraban los impuestos, los veían como traidores, ¿verdad? Indignos, eran impuros y excluidos de la gracia de Dios, ¿no? Y también otro dato importante que hay que recalcar era que compartir en ese tiempo la mesa con los pecadores era muy escandaloso. Y esto implicaba aceptación o comunión. Entonces era algo en el cual ellos detestaban, ¿verdad? Y esto era lo que hacía Jesús. Él iba al lugar que iba, compartía con ellos, ¿no? Por eso decimos que Jesús rompió todo aquel esquema social y los recibía con amor, ¿verdad? Entonces, vamos a también saber que esta parábola fue muy impactante en aquel tiempo. Y ya más adelante vamos a ver por qué. Vamos a comenzar en el capítulo de Lucas, seguimos en el capítulo 15, en el versículo 11. Dice lo siguiente. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él le repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y vamos a quedar ahí. Primeramente, ¿qué podemos ver aquí? No se pierdan los detalles, hermanos. Muchas veces nosotros cuando lo leemos no reparamos en algunos detalles que están escritos, ¿verdad? Primeramente vamos a decir que este hijo menor, al pedir la herencia al padre, había algo que esto significaba en realidad, que a este hijo no le importaba la vida de su padre. Porque si ustedes saben, la herencia se pide o se obtiene cuando ya el ser querido, en este caso el padre, ha fallecido, ¿verdad? Y él lo estaba haciendo en vida. Entonces, para él menospreciaba la vida de su padre, ¿no? Le decía, quiero lo que me corresponde. Y si nosotros notamos le correspondía algo a él en ese momento, pues todo era sacrificio del padre, ¿verdad? Y bien sabemos, y está escrito en la Biblia, en Deuteronomio, el capítulo 21, el versículo 17 nos dice, hablando de la herencia, dice que el hijo primogénito tendría una doble porción de todo lo que obtiene,
¿no? Porque Él es el principio de su vigor. Suyo era por el derecho de la primogenitura. Entonces, este hijo menor iba a corresponder con una tercera parte de lo que tenía en total, ¿verdad? Aún así, ese tiempo era bastante para él. Pero ¿saben qué, hermanos? Para que este hijo menor, primeramente se haga la idea de la herencia, esto no era porque sucedió por así. Podemos decir aquí que tal vez ellos vivían en un lugar apartado, dicen, ¿no? En un lugar muy hermoso para vivir, pero seguramente él escuchaba a los foráneos, a los extranjeros, hablar de aquellas maravillas que para él eran de esa manera de otros lugares, ¿verdad? Hablaban de fiestas, qué sé yo, de mujeres, y él escuchó todo esto, entonces ahí fue que empezó a hacer esta idea de querer para poder irse a ese lugar, ¿no? Entonces la primera cosa que nosotros también podemos reparar aquí es que hay que tener cuidado con lo que uno escucha, ¿no? Porque eso hace que empiece a maquinar en la cabeza algunas ideas, ¿verdad? Y es por eso que al pedirle aquí a la herencia al papá, y él dice que junta todo, lo menciona en la Biblia, juntándolo todo de la manera más rápida, dice, y que se fue lejos, ¿verdad? Yo les digo, en ese tiempo también la herencia no iba a ser directamente monetaria, ¿no? Vamos a decir que estaban hablando de tierras, ganado. Entonces, para que él reciba todo esto, algo que le interesaba era el dinero. Tuvo que haber malgastado, de cierta forma, vendido de una mala manera para poder obtener dinero rápido, ¿verdad? Porque era lo único que le importaba. Y lo juntó todo ese y partió lejos a una provincia apartada. Al decir esto, que se va lejos, vamos a decir que cuando uno quiere alejarse de Dios, normalmente lo hace lejos donde cree que el Padre no lo va a poder ver, ¿verdad? Dice que al irse lejos él vive una vida, obviamente el momento, los amigos, las mujeres, las fiestas, la bebida, aparentemente feliz. Y eso es lo que el pecado nos hace al comienzo. Nos pone en una situación, nos encierra y estamos aparentemente bien, no nos falta nada, no necesitamos nada, ¿verdad? Y todo esto es momentáneo, es aparentemente por ese momento. Pero llega un momento en que todo empieza a decaer, ¿verdad? En el versículo 14, vamos a continuar en la lectura, dice lo siguiente: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿verdad? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Aquí también vamos a ver otras cosas muy interesantes que podemos rescatar. Primeramente vamos a decir, cuando se le acabó todo, ¿qué dijo él? Voy a volver donde mi papá. No. Él primeramente intentó solucionar bajo sus propios méritos, ¿verdad? Él fue a buscar, dice, algún trabajo y lo único que encontró fue de apacentador de cerdos. Y nuevamente diciendo en el contexto judío que estaba relacionado a esta historia, el cerdo era un animal impuro, ¿verdad? Y los judíos no podían comer cerdo, no podían estar cerca de los cerdos, o sea, no podían cuidar cerdo, era lo más bajo que había para ese momento. Y este joven, después de haber disfrutado, después de haber malgastado todo, estaba ahí, donde ya, como se puede decir, tocó fondo, ¿verdad? Era algo deshonroso para él mismo, por el contexto que estamos hablando de ser judío, ¿verdad? También era un insulto a su familia. Pero nosotros vamos a saber que en el simbolismo espiritual dice que la vida del ser humano así sin Dios, después de huir de la libertad que uno considera, termina vacío, ¿verdad? Y es como aquí este joven estaba sintiéndose en ese momento. Que toda aquella libertad fuera de Dios había sido una ilusión, que todo lo que él sentía en ese momento de placer, de gozo, de alegría, terminó como esclavitud. Y uno no lo percibe de esa manera al comienzo, ¿no? Posteriormente vamos a continuar la lectura en el versículo 17.
y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿No? O sea, ya estando en ese momento, cuando ya él intentó por su manera, por su propio mérito, buscar la solución, dijo, hay una palabra importante que recalca aquí, dice, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí, hermanos? Es aquí donde comienza el verdadero arrepentimiento, volver en sí. Hay algo importante que podemos recalcar aquí. Él ya no culpa a otros, no se justifica, ¿no? Ahí dice más adelante, el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, al decir estas palabras, él vemos que ya no está buscando un culpable, una justificación. Él vuelve en sí y aquí es donde comienza su arrepentimiento, ¿no? Y exclama estas palabras: ya no tiene excusa, ¿verdad? Y él toma la decisión, después del arrepentimiento, toma la decisión de levantarse e ir a su casa. Porque como hemos dicho, ya había caído en lo peor de ese momento, ¿verdad? Y una enseñanza que podemos obtener aquí hasta este momento es que el arrepentimiento es más que emoción. Y muchas veces se confunde con esto. Muchas veces estamos acostumbrados a ver que el arrepentimiento es llorar, por ejemplo, y no es de esa manera. Es un cambio de dirección de mente y de corazón. Es primeramente reconocer, sentir el dolor del pecado, confesar y tomar acción, un cambio de dirección. Aquí me gustaría darle dos ejemplos. Por ejemplo, vamos a irnos al Génesis, al Edén. Cuando estaban Adán y Eva, en ese momento de que habían comido el fruto que no deberían comer, el Señor se les acerca, ¿verdad? Y dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Y qué fue lo primero que dice Adán? Adán no tenía culpa, no sentía ningún remordimiento. Le dice: yo no hice nada, fue la mujer que tú me diste. Va hacia Eva y dice: Eva, ¿qué pasó? Y Eva también no siente remordimiento, no siente culpa. Dice: no fue mi culpa, fue la culpa de la serpiente que estaba aquí, ella me engañó. Busca una excusa, un culpable. Entonces, vemos, por ejemplo, de ellos, estos personajes que no sintieron un arrepentimiento, ¿verdad? Sino que buscaron una excusa, un culpable. Y en contraparte, un arrepentimiento genuino, que podemos encontrar también en la Biblia, vamos a verlo en el libro de Jonás, cuando él tenía una misión, ¿verdad? Y a los ninivitas, ¿qué sucedió con ellos? Ellos dicen que cuando fue a dar el mensaje, se arrepintieron, ¿verdad? Fue un arrepentimiento genuino, generalizado, desde el mayor al menor, hasta el rey incluso, dice, bajó, desgarró su vestido, se ciñó con cilicio, ¿verdad? Esto significaba luto, significaba ser humildad, y ordenó que hagan un ayuno para que el Señor los perdone, ¿verdad? De esa manera podemos ver aquí, en dos ejemplos, cómo fue un arrepentimiento genuino también, y algo donde no se sintió ese arrepentimiento, sino buscaron excusas, buscaron culpables, ¿no? Y aquí, volviendo ahora a la parábola del hijo pródigo, cuando vemos que él dice que se levanta y decide tomar acción e ir a su padre nuevamente, esto también es un mini llamado que podemos hacer nosotros, de que tal vez necesitamos levantarnos, y no es mañana, es hoy, ¿verdad? Y acudir hacia el Padre. Ahora vamos a ver cómo es que estaba este padre. Vamos a continuar con el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: traed la mejor vestidura y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Voy a detenerme ahí. Esto es muy importante también que podamos recalcar.
estos detalles de aquí que vamos a hacer a través de la lectura. Él dice que cuando estaba llegando a la casa, la lectura dice que el padre, aun cuando estaba lejos, el padre lo vio, ¿no? Esto es tan importante, queridos hermanos, porque el padre siempre ve. El padre está a la expectativa de aquel hijo que se va, está esperándolo constantemente. Porque aquí no vamos a saber, tal vez pasaron días, semanas, meses, quizá años, pero el padre estaba ahí esperándolo. Y decía, mi hijo se fue por aquí, si algún día vuelve también por aquí va a volver. Entonces esto es algo increíble, la verdad, cuando uno lo lee y lo comprende de esa manera, que el Padre está viendo, queridos hermanos, está esperándonos. Y cuando dice que el Padre al verlo, que corre hacia el Hijo, también esto en el contexto judío era algo mal visto. Generalmente los padres, los ancianos no corrían, era algo malo para ellos, prohibido, porque ellos vestían unas vestimentas largas, entonces no podían hacer eso, ¿no? Y antes de que el hijo empiece a hablar, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y dice, no. Él le dice, traed la mejor vestidura. Quería decir que estaba con harapos el hijo, ¿no? Esto vamos a ver, le da una túnica, le da una vestimenta. ¿Qué significaba? Le da dignidad. Luego dice, ponerle un anillo en su mano. ¿Qué quería decir esto? El anillo representaba autoridad, poder, ¿verdad? Y calzado en sus pies. Entonces quiere decir que estaba descalzo. En ese tiempo, la condición de estar descalzo quería decir que era un esclavo, porque los esclavos, para identificarlos de las demás personas, andaban descalzos. El calzado iba a significar las sandalias, libertad, ¿no?, de la esclavitud. Y él dice, continúa diciendo en el versículo 23, y traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Me voy a tener aquí, la palabra fiesta o hacer una fiesta significaba un gozo, una alegría, ¿verdad? Pero mira, vamos a detenernos también que para que esto suceda, que el hijo llegó a la casa y que haga una fiesta, tuvo que haber una muerte, ¿verdad? En este caso el becerro. Y esto también estábamos hablando, o Jesús estaba anticipando lo que iba a suceder con él. Para que ocurra este perdón, esta gracia, alguien tenía que morir. En este caso fue el becerro, pero Jesús lo simbolizaba a él. Para poder obtener ese perdón de todos, era que él iba a morir, ¿verdad? Entonces, vamos a saber que somos justificados por la fe. Dios no nos recibe por obras, sino por su gracia. La túnica representaba a Cristo, ¿no? Es la justicia. Y era una restauración completa, ya no como esclavo, sino como un hijo. Mismo así lo que había acontecido. Y tenemos que saber también que el cielo no hace reproches cuando uno regresa, sino hace fiesta, ¿verdad? Ahora bien, vamos a continuar en el versículo 25, y aquí también hay otro tema que vamos a tocar, y habla del hijo mayor, ¿verdad? Una religión sin relación. El versículo 25 lo siguiente, y su hijo mayor estaba en el campo, el cual cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro grueso, por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó mucho, no quería entrar. Por tanto, su padre salió y le rogaba a que entrase. ¿Qué podemos notar aquí del hijo mayor? Él estuvo siempre con el padre, ¿cierto? Aparentemente era un hijo bueno, porque él siempre estuvo con el padre ahí. Solo que hay un detalle. Él, tal vez como hijo mayor, debió decirle, no te preocupes, padre, yo voy a buscar a mi hermano menor. Yo voy a ver dónde está, a traerlo a casa. Es algo que él nunca hizo, ni se molestó por hacer. Y hermanos, este hijo mayor representa a los que nunca se fueron, a los que están aquí siempre presentes, pero que tampoco conocen el corazón del Padre, ¿verdad? Y aparte busca queja, busca excusa, dice,
Padre, yo siempre te he servido, yo siempre he estado contigo. Podemos decir, Señor, yo siempre fui a la iglesia, yo siempre di mis diezmos, yo siempre alabé. Podemos ser ese hijo mayor tal vez. Este hijo mayor no entiende la gracia porque cree que la merece. Cree que ya hizo todo, no amerita más nada, sino que aquella bendición él ya se la ganó aparentemente, ¿verdad? Y en los escritos de la pluma inspirada, nos dice la hermana Elena G. de White, muchos hoy están en las iglesias, pero no conocen al Padre. Cumplen los deberes externos, pero su corazón está lejos. Fuertes declaraciones, ¿verdad? Es aquí un momento, punto aparte, donde uno debe preguntarse, ¿qué clase de hijo soy yo? ¿Soy aquel hijo mayor? ¿Soy aquel hijo menor? Esta es una pregunta obviamente personal, ¿verdad? ¿Estoy sirviendo a Dios como hijo o como jornalero? ¿Juzgo a los que regresan o me alegro con ellos? ¿Verdad? Y es aquí donde entramos al versículo 30, donde dice, en el versículo 29 y 30 él se queja, ¿no?, de su hermano menor. Él dice que estuvo todo el tiempo con el Padre, aquí tantos años te he servido, no te he desobedecido jamás tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino oigan bien esa parte, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. ¿Y qué respondió el padre? El 31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y gozarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? El hijo mayor, muchas veces nos podemos tal vez identificar de alguna forma con él, de estar siempre, hacer las cosas aparentemente correctas, ¿verdad? Pero que no sentimos, que no vivimos diariamente esa conexión, que no conocemos al Padre como tal. Porque si él estaba diciendo esto de su hermano, porque no sentía aquella afinidad, no lo conocía realmente. Ahora yo les digo, queridos hermanos, ¿qué nos dice esta parábola para los días de hoy, para la iglesia? Vamos a obtener aquí los siguientes puntos. A los que están lejos, Dios no nos ha olvidado, no te ha olvidado. El Padre sigue esperando para que hoy puedas volver. A los que están cerca, pero fríos, Dios quiere que experimentes su corazón, no solo sus normas. A los que juzgan a otros, el mismo amor que te alcanzó a ti está dispuesto a alcanzar al más indigno. Y a la iglesia en general, somos llamados a reflejar el carácter del Padre y no del hermano mayor, ¿verdad? A este punto, queridos hermanos, haciendo una retrospectiva de lo que hemos visto, hemos analizado esta noche, el mensaje que compartimos, ¿dónde se siente cada uno en esta historia? ¿En qué punto estamos? Tal vez como el hijo menor. No te preocupes, hoy puedes volver. Tal vez como este hijo mayor. No te preocupes, hoy puedes ser libre del legalismo y conocer más al Padre, amarlo. Y si eres un padre o una madre orando por un hijo pródigo, no te preocupes. El Padre Celestial también está esperando con amor. El amor de Dios, queridos hermanos, no se limita. El amor y el poder de Dios no se limita a la clase social, no se limita a donde tú vengas, no se limita a lo que tú eres, no se limita a lo que hiciste, a lo que haces. El amor de Dios es purificador, restaurador, renovador, transformador. Y la transformación de Cristo no está limitada. Pero esta transformación está disponible para todos los que quieran obtenerla. Pero para que tú seas transformado, primero necesitas tomar una decisión. Necesitas
volver en ti. Y así como este hijo pródigo, levantarte y volver hacia el Padre. ¿Qué decisión tomarás hoy? Que sea para la honra y gloria de Dios, queridos hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Un grupo de tus hijos estamos aquí nuevamente reunidos en oración a ti, Padre, para pedirte el perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas que cometemos. Puedes hacer tu Padre en esta noche oración con todos los pedidos que se han mencionado, los pedidos que están guardados en el corazón, pero que tú los conoces. También queremos pedirte, Padre, por aquellos que se han ido, pero que aún desean volver. Tú puedas ayudarlos a que puedan hacerlo de una manera rápida. También para que podamos conocerte más, Señor, para que podamos apreciar más tu amor, tu gracia, Señor. Seas tú siempre con nosotros, Padre Santo. Y gracias por ese amor inagotable que nos derramas cada día. Y por estas parábolas que nos enseñaste, que compartiste con nosotros. Para hacernos notar que todavía hay esperanza. Y que aunque hayamos estado alejados, tú siempre estuviste con los brazos abiertos, esperando a que vayamos a ti. Y ayúdanos, Señor, a volver cada día a ti también. Y que podamos reflejar con ese mismo amor a quienes también necesitan estas palabras que están perdidos. Quédate, Señor, con nosotros en el resto de esta noche. Ayúdanos a tener un buen descanso y que podamos volver bien a nuestros hogares. Son súplicas y ruego que te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor.